Porque yo quiero entrar en tu presencia, Dios, y no quiero que haya nada que me distraiga, ni siquiera mis hermanos de alrededor. Acércate al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cómo vienes tú a esta reunión, pero hoy tienes una oportunidad de acercarte a Él. Dice a toda la gloria a Dios, toda alabanza y toda adoración al que está sentado en el trono, Señor, a la diestra del Padre, al que nos rescató y nos redimió. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, Dios, por sobre todas las cosas, Dios. Glorifica al Padre, exalta su nombre. Y si vienes hoy con tribulación, glorifica al Padre. Oh Dios. A veces nos cuesta entender, Señor, tu mover, Dios. Sobre todo cuando estamos en tiempos de tribulación y de aflicción, Dios. Pero tenemos que aprender a ver, iglesia, que esos momentos de tribulación y aflicción, hermanos, edifican nuestras vidas. Esos tiempos de aflicción y de dificultad, ¿sabes algo? Nos acercan a Dios. A veces es necesario pasar por esos valles para que entonces podamos poner nuestra mirada en Dios, para que entonces podamos darle tiempo a nuestro Dios, hermano, que es el al que al final de cuentas nos tiene, nos sostiene, Padre, día a día. Hay cosas que a veces no alcanzamos a comprender, ni yo mismo las comprendo, Dios. Pero por la fe, Dios, es que nos movemos. Es por la fe, Señor, que estamos aquí, Dios.
Quizás muchos pasando tiempos de aflicción, de tribulación o de enfermedad, pero es por la fe que estamos aquí, Señor. Es lo que nos trajo el día de hoy aquí, Señor. Hermanos, porque cuando comprendemos que el Evangelio, que Dios no es una varita mágica, hermanos, entonces comprendemos por qué vivimos. Lo último que tú debes hacer, escúchalo bien, una vez más te lo digo, es alejarte de Dios. Muchos no han podido hacerlo, pero por eso estamos aquí nosotros, que hemos podido sobreponernos, que hemos podido seguir caminando en fe, con luchas, con dificultades, con tropiezos, pero el Señor nos ha sostenido y hasta aquí nos ha traído Jehová. Y por eso nos ponemos en la brecha, mi Dios, por todos aquellos que están en enfermedad, por todos aquellos que están luchando, padeciendo, queriéndose apartar de tu voluntad, mi Padre Celestial. Pero tú, Señor, tienes todo bajo tu control. Y yo te adoro a ti, Señor. Yo te exalto a ti, Señor. Glorioso eres tú, mi Dios. Glorioso eres tú, mi Dios, porque no es en mis fuerzas, no es en tus fuerzas, iglesia. Es en las fuerzas de Dios. Es en las fuerzas de Dios que te dice: permanece en mí y yo permaneceré en ti. Yo pelearé las batallas por ti. No es en tus fuerzas, hermano. Es en las fuerzas del Espíritu de Dios que ha sido puesto y depositado en nosotros. Lo que tú tienes que hacer es, hermanos, entregarnos, es entregarte por completo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Deja de darle migajas a Dios. Deja de darle migajas a Dios y entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Deja de darle el tiempo que te queda a Dios y entonces verás la gloria de Dios en tu vida. No que tus problemas se vayan a acabar, hermano, no es eso lo que yo te estoy diciendo. Hermanos, es que con todos los problemas Él nos va a sostener. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, yo creo, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor, porque solo tú eres digno. Bueno, hermanos, pues disponga su corazón, vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Y la semana pasada estuvimos estudiando o estudiamos Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 25. Un texto que es bien conocido por los creyentes, que yo espero que todos los que estemos aquí somos creyentes, ¿verdad? Y que habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y hablamos de forma general y como parte de un todo, porque estamos haciendo un estudio verso a verso, es decir, no nos adentramos en él, que nos llevaba a entender justamente la lucha interna que tiene el creyente entre dos deseos: el deseo de la carne, que estaba en Gálatas 5, 17, 19, y él listaba una serie de deseos carnales que son el fruto justamente de la carne, hermanos. Pero también nos ayudaba a entender que había otro deseo. Este es el deseo que está en el creyente por obra del Espíritu Santo, el deseo del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Y entonces venía el fruto del Espíritu Santo. Hay una contienda, hermanos, para que podamos entender cómo es nuestras vidas. No es que seamos perfectos. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu de Dios que ha sido puesto en aquellos que creemos, hermanos. Y por eso se hace más difícil lo que veíamos y les comentaba al principio. Por eso se hace más difícil la vida del cristiano, hermanos. En este sentido, porque hay una batalla, hay una lucha. Y si nosotros no lo relacionamos, si nosotros no intimidamos, si nosotros no permanecemos en Cristo, definitivamente el Espíritu de Dios no va a tener la fuerza suficiente para sostenernos, hermanos, porque una cosa es tener al Espíritu de Dios y una cosa es tener la llenura del Espíritu Santo. Hermano, la llenura solo puede ser posible si nos relacionamos con Dios, si estamos con Él, si permanecemos en Él. Amén, iglesia. Entonces, vamos el día de hoy, hermanos, hoy vamos a hablar de forma particular acerca del fruto del Espíritu Santo.
Y nos vamos a adentrar un poco en cada una de sus manifestaciones o virtudes, como algunos les llaman, siendo este el complemento pues de la enseñanza de la semana pasada. Es un texto que vimos, pero hoy lo vamos a ver un poco más a fondo. Y digo que un poco porque, hermanos, no nos alcanzaría el tiempo para ver a profundidad. Es más, déjeme decirle algo, quizás más adelante lo hagamos. Podemos hacer una enseñanza de cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y no una, varias enseñanzas. Porque hay muchos textos bíblicos que sostienen justamente estas virtudes. ¿Amén? Amén. Bueno, hermanos, pues para comenzar, sabemos que las obras no nos salvan. Pero, y lo estamos viendo y lo vimos a través de Gálatas, pero sí son una muestra de la fe verdadera, hermanos. Testificar a Dios con nuestros labios, testificar que le conocemos, testificar quién es Dios, hermanos, que le hemos incluso aceptado, es algo que relativamente, déjame decirte, pudiera ser fácil. Pero la evidencia, la manifestación, hermanos, escucha esto, no solo espiritual, sino, hermanos, de que verdaderamente, es decir, una manifestación visible, de que verdaderamente conocemos y hemos recibido al Espíritu de Dios, hermano, es justamente el fruto del Espíritu en nosotros. Esa es una manifestación, es el establecimiento del carácter de Cristo en el creyente. Ese es el fruto del Espíritu. Jesucristo tiene todo esto en Él y por consiguiente nosotros que hemos sido hechos a su imagen, hermanos, ha sido puesto el Espíritu en nosotros debe de existir el fruto. Debe de producirse por obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos, no por nuestras fuerzas, sino por obra de Dios. Esta es la prueba más grande de nuestra fe. Si tú realmente has creído, hermano, es la prueba más grande de la fe, ver el resultado de lo que Dios hace. Porque si tú no has creído, no has recibido al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en ti, hermano, entonces el fruto del Espíritu, no el fruto de la carne, es imposible que sea producido o que sea hecho en tu vida. Pero mira, hermano, antes de entrar a esto, lo primero que yo quiero mencionar es que cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, lo hace de forma singular. ¿Amén? Sí, amén. No lo hace en forma plural. ¿Y por qué te aclaro eso? Porque uno de los errores más comúnmente cometidos por los creyentes cristianos es utilizar el término en plural y decir los frutos del Espíritu Santo, cuando la Escritura dice claramente el fruto del Espíritu Santo. Hermano, mira, y yo no me estoy gloriando de esto, yo no soy perfecto, yo me he equivocado en muchas cosas, pero me ha tocado escuchar incluso en la radio cristiana, hermano, referirse a como los frutos del Espíritu Santo, hermano. Yo he visto sermones en internet con el título Los frutos del Espíritu Santo, hermanos. E incluso he escuchado a pastores desde el púlpito decir los frutos del Espíritu Santo, hermano. Yo no los estoy juzgando, ¿quién soy yo? Pero esa es la realidad y es importante que nosotros tratemos de manejar los términos como vienen en la Biblia. Y esto, hermanos, déjeme decirle, definitivamente que el término correcto es el que encontramos en la palabra de Dios. Es el que encontramos en específico en Gálatas, abre tu Biblia, capítulo 5, versículo 22. Que dice claramente ahí, Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es, amén. No dice los frutos. ¿No es el texto? Sí, ¿verdad? Dice, más el fruto. Hermano, no es que yo sea perfecto, pero bueno, el texto no lo dice así. Más el fruto del Espíritu es, amén. Esa es la primera cosa que tenemos, en la cual tenemos que tener cuidado, que es bueno que lo conozcamos, amén. Otra de las cosas que hay que señalar es que cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, justamente, no se refiere, escucha, únicamente a las 9 manifestaciones que están en el listado de Gálatas 5, 22, 23. Y esto te puede parecer raro, pero ahorita te voy a dar una justificante. Es decir, que únicamente no se refiere al listado, porque esta lista no es una lista exhaustiva, sino es una lista general, hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque si vemos el Nuevo Testamento
y vemos el resultado, puedes llamarle el fruto de nacer de nuevo, el fruto de la conversión, nos vamos a dar cuenta que este listado, que no es exhaustivo de Gálatas, hermanos, no es solo eso. Por ejemplo, si yo le preguntara a la iglesia, si les preguntara a ustedes, si ser honesto es fruto del Espíritu Santo, ¿ustedes qué me responderían? Ustedes me dirían, no, pastor, porque no está en el listado de Gálatas. Hermanos, la respuesta es claro, que ser honesto es fruto y resultado de tener al Espíritu Santo en nosotros. Y si tú miras Efesios, no lo busques, te lo estoy mencionando nada más, porque si no, no vamos a acabar. Vamos a ver varios textos. Si tú ves Efesios 4:25, dice lo siguiente, dice que desechemos la mentira y hablemos la verdad. Hermano, eso se llama honestidad. Dime tú, hermano, ¿quién puede desechar la mentira y quién puede hablar la verdad si no tiene al Espíritu de Dios en su vida? Si nosotros los cristianos batallamos, si nosotros los cristianos mentimos, ahora yo te pregunto, entonces, ¿es o no fruto del Espíritu Santo? Hermanos, nosotros sabemos que la honestidad, es decir, el amar la verdad y desechar la mentira, es obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué hay tanta corrupción en el mundo? Pero hermano, aquel que tiene a Cristo en su corazón, uno de los mandamientos, y está en la ley, dice que no mentiremos. Y decíamos, hermano, cuando llegamos a este punto, veíamos Gálatas, decíamos, desde ahí ya perdimos, es imposible cumplir la ley. Hermano, la honestidad es fruto del Espíritu Santo y no está en la lista de Gálatas. Si yo te preguntara, escucha esto nada más, y Jesús es el mejor ejemplo de esto, si yo te preguntara si ser humilde es fruto del Espíritu Santo, ¿cuál sería la respuesta? Hermano, la respuesta sería claro que sí, es fruto del Espíritu Santo. Y vaya que a muchos nos hace falta ser humildes, hermano. Claro que es fruto del Espíritu Santo. Hermano, la Biblia nos llama incluso a ser humildes a través de varios y diferentes versículos, hermanos, que muestran que el verdadero creyente es humilde. Y ¿sabes algo? La humildad no está en el listado de Gálatas, pero es fruto del Espíritu. Y pudiéramos seguir, hermanos, enumerando una serie de ejemplos, obra y resultado de la conversión del creyente, del nuevo nacimiento, que no están detallados en esta lista. Pero como te digo, esta lista no es una lista a detalle, es una lista general, hermano. Entonces son ciertamente varias y diferentes las maneras en las cuales se manifiesta el Espíritu, y por eso muchas veces nos confunde y decimos los frutos, pero son varias y diferentes maneras en las cuales se manifiesta el Espíritu Santo en el creyente, hermanos, pero no por eso le denominamos frutos. El fruto del Espíritu Santo es uno solo, y eso lo tenemos que tener claro. Pero se evidencia en nuestras vidas o en el creyente de diferentes maneras. Amén. De hecho, como lo dijimos la semana pasada, el fruto del Espíritu Santo es la manifestación del carácter de Cristo en el creyente. Y cuando su Espíritu está en nosotros, se hace evidente su amor. Cuando su Espíritu está en nosotros, se hace evidente el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, hermanos. Amén. Amén. Al igual que cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, se hacen evidentes las obras de la carne, como lo era el adulterio, como lo era la fornicación, como lo es la mentira, hermanos. Todas estas cosas que están en Gálatas 5, 17, 19. De esa misma manera, hermanos, por eso es importante permanecer en Cristo, estar unidos a Él. Amén. Abre tu Biblia, por favor. Ya lo tienes ahí en Gálatas 22, 23, no lo pierdas. Y yo te pido que al unísono leamos el texto que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Hermanos, a través de estas evidencias, vamos a encerrarnos hoy en eso. Lo único que quería dejar claro es que no es lo único que es evidencia del fruto en nuestras vidas.
pero hoy vamos a ver estas evidencias de una manera más profunda, no con la profundidad que quisiéramos, lo haremos más adelante de una por una, pero las vamos a ver, hermanos, y a través de estas evidencias es que nosotros podemos saber si una persona, empezando por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos gusta ver todo lo demás, pero nosotros no, empezando por nosotros mismos, si esa persona, nosotros tenemos o no al Espíritu Santo habitando en nuestras vidas. Porque, hermanos, como lo dijimos, el fruto es la evidencia de que el Espíritu de Dios mora, de que el Espíritu de Dios habita ¿en dónde? En nuestras vidas, algo que no tiene su origen en el hombre, algo que no tiene su origen en nosotros mismos, y mucho menos nosotros lo podemos producir por sí solos, sino que es obra del Espíritu de Dios. Así que, hermano, que cuando tú eres paciente, cuando hay amor en ti, no te creas tanto, porque esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Algo, hermanos, que el Espíritu de Dios trae al creyente por una simple y sencilla razón: por permanecer en Él. Claro, por creer en Él tenemos al Espíritu, pero permaneciendo en Él, hermanos. Y el amor es quizás, el número uno, el amor es quizás la manifestación más importante del carácter de Cristo, del Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo produce en la vida de nosotros los creyentes. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el mismo Jesús se entregó. ¿Por qué, iglesia? Por amor, iglesia. Amándonos incluso primeramente, es decir, antes de que nosotros le amáramos. Y es justamente el amor de Dios lo que hoy nos mueve, iglesia, a permanecer y a estar en Él, a obedecer su voluntad. Yo te decía algo la semana pasada: la orden de Dios no es que demos fruto. La orden de Dios es que permanezcamos en Él, porque entonces así podemos dar no fruto, sino mucho fruto. Esa es la orden de Dios. El amor, hermanos, es algo que se produce en nosotros gracias a que el Espíritu Santo está en nosotros. Él se entregó por amor. Y yo te pido que abras tu Biblia en Juan capítulo 13. Abre tu Biblia en Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35. Mira lo que dice ahí: un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Que os améis, dice, unos a otros. Pero mira lo que dice aquí, yo lo tengo subrayado: como yo os he amado. Que también, dice, os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mandamiento de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Pero dice algo muy hermoso y importante en el versículo 35. Dice: en esto conocerán. ¿Qué quiere decir esto? Con esto quedará evidenciado. ¿Te das cuenta? Que todos sois mis hijos, que todos son mis seguidores, que todos son creyentes, si tuviereis, dice, amor los unos por los otros. ¿Recuerdas lo que le decía Pablo a los Gálatas? Que la ley se resumía en un solo, ¿qué? Mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo, les dice, como a ti mismo. Pues lo mismo nos dice Jesús en este texto: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Él nos está diciendo: yo los amé primero, yo soy el ejemplo. Sigan mi camino. Si ustedes son mis discípulos, los van a conocer, porque ustedes aman como yo amé. ¿Y cómo amé yo? Amé primero. Ustedes también tienen que amar primero, hermano. No podemos decir que tenemos a Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón si no hay evidencia de su carácter amoroso en nuestras vidas. Si no hay evidencia del amor, no podemos decir que tenemos y que amamos a Dios si no obedecemos su mandamiento. Y su mandamiento en este caso nos dice: ámense unos a otros como yo. O sea, yo ya les puse el ejemplo. No les estoy hablando de algo, dice Jesús, que yo no conozco. No estoy inventándome cosas. Yo los amé primero, así que ustedes amen. Este es, hermanos, que Jesús, como te lo decía, ha puesto, ya ha trazado el camino por el cual nosotros debemos andar. Así que de la misma manera que yo los amé, dice, ámense ustedes. Ahora, qué tremendo y qué grande es esto del amor, hermanos, porque incluso la misma palabra nos enseña que amemos a ¿quiénes? A nuestros enemigos, hermano. Qué locura se le ocurrió al Señor.
amen a sus enemigos. Imagínate el tamaño del amor que debe de haber. Ese es un amor que no puede ser producto de nuestros sentimientos, hermanos. Es el amor que es producto de permanecer en Dios, fruto del Espíritu Santo. Ese es el amor al cual está haciendo referencia. El fruto, dice la palabra, que bendigamos a los que nos maldicen. ¡Wow! Imagínate tú eso. Dice la palabra que hagamos el bien a los que nos aborrecen. Hermano, cosas que quizás nuestra mente no alcanza a comprender, pero sabemos que las cosas de Dios, el Evangelio, es por fe. Dice también la palabra de Dios que oremos. Escucha esto, qué tremendo. Hermanos, si no oramos a veces por los propios hermanos, dice que oremos por los que nos ultrajan y persiguen. Imagínate. Hermano, yo quiero decirte algo. Esto es el amor. Y es el resultado del fruto del Espíritu Santo en nosotros, no de nosotros mismos. Eso es una evidencia del fruto y del carácter de Cristo, hermanos, que se ha reproducido en la vida del creyente. Abre tu Biblia en 1 Corintios. Vamos a ver muchos textos, hermanos. Es importante, y mira que estoy resumiendo, de veras. Nada más que el amor es uno de los más grandes, pero vamos a ir avanzando y vamos a ir a lo mejor con cosas más pequeñas, pero es importante que conozcamos, porque a veces no tenemos bien conocido la magnitud de las cosas que habla, de las evidencias, perdón, del fruto del Espíritu. A veces pensamos que amar pues es amar a nuestros familiares únicamente. Ya vimos que no. Ya vimos que es un amor que va más allá de todo eso, pero en 1 Corintios 13, del 1 al 13, por favor. Este texto, hermano, también es un texto muy conocido, que nos habla acerca, escucha, de la preeminencia del amor. ¿Qué es preeminencia del amor, hermanos? Nos habla de la importancia que tiene el amor sobre las demás cosas. Y nos pone una serie de ejemplos, hermano, que está pero hermoso y está perfecto. Este texto, te lo voy a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, de lo cual ya tenemos una enseñanza de esto. Pero bueno, hermano, dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Es como decir, no vienes a hacer nada, hermano. Dice aquí en el versículo de Dios, y si tuvieses profecías, porque cuando nos jactamos con esto de las profecías, y dice, y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, y si tuvieses incluso, mira lo que dice, toda la fe, dice, de tal manera que trasladasen los montes. Wow, dice, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese, dice, todos mis bienes, qué difícil es eso, pero bueno, vamos a suponer que si lo haces para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, como diciendo en sacrificio, pero no tengo amor, de nada que me sirve. Versículo 4, el amor, y nos da la definición de lo que es el amor. Una definición muy diferente a la que nosotros conocemos. Pensamos que todo es bonito, pero dice aquí, el amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, eso que nos mueve tanto. Hermano, dice que cesarán las lenguas, otra cosa que nos mueve tanto, y la ciencia, dice, acabará, y ahora permanece la fe. Wow, tremendo la fe, es algo muy importante, la esperanza y el amor. Pero mira lo que dice al final, estos tres, como diciendo, estos van a permanecer, pero el mayor de estos tres, el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. El amor. Eso es, por eso dice la preeminencia del amor, la importancia del amor. Hermanos, este es el amor al cual hace referencia el fruto del Espíritu. Un amor conocido como amor ágape. Es un amor que es puro, es un amor que es duradero, es un amor que es verdadero y es un amor que es desinteresado. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que debe producirse en aquel que tiene al Espíritu Santo. Amén, iglesia. Yo espero que con esto tengamos un concepto más amplio de lo que es el amor. Pero otra de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Qué tremendo llegar a este punto, hermano. Según el diccionario, mira, te lo voy a leer. ¿Qué dice el diccionario? Dice, se define como la emoción causada por la contemplación de algo que nos gusta.
o por la esperanza de obtener algo, como esperando algo a cambio, ¿verdad? Ese es el gozo según la definición del diccionario, pero el gozo bíblico, mis hermanos, yo tengo que decirles que va mucho más allá de una emoción terrenal, de una emoción carnal, de una emoción simple y pasajera, hermano. Es un gozo que solo puede encontrarse en Dios, dado que Él es el autor y Él es el productor de ese gozo en el creyente. Hermanos, el único autor verdadero, el único autor de un gozo duradero en nuestras vidas es definitivamente Dios. Y al igual, hermanos, que las demás evidencias del fruto, solo puede producirse en nosotros como resultado de nuestra permanencia en Él. Si tú no permaneces en Dios, hermano, este gozo no se va a manifestar en ti. No se va a desarrollar en ti el fruto. Recuerda que, hermano, por eso nos pone el Señor el ejemplo que vamos a ver a continuación. Y está en el contexto de la vid verdadera. Vamos a ponerlo en la pantalla porque está en la Nueva Traducción Viviente. No lo busques para avanzar también. Dice Juan 15 del 10 al 11. Mira lo que dice. Qué hermoso es esto, porque nos pone un ejemplo basado en algo que sí podemos conocer. Y dice aquí, cuando obedeces mis mandamientos, dice, y permaneces en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. Este está en el contexto de la vida verdadera. Pero ¿sabes algo, hermano? Dice aquí, para que se llenen de ¿qué? De mi, no dice de gozo, dice de mi gozo. Esto nos dice que no es el mismo gozo que tú y yo conocemos o que comúnmente conocemos. Ese gozo que se nos va cuando ya estamos en la adversidad. Ese gozo que cuando compras un carro y huele de nuevo durante 3 meses no te lo acabas, no lo quieres cambiar, te la quieres pasar, quieres dormir dentro del carro, pero después de 3 meses, cuando ya se le ve el olor, ya quieres el carro nuevo, porque ese pues ya no huele igual que olía el carro que tú compraste, hermano. Ese es un gozo pasajero, pero el gozo de Dios, dice, es un gozo que es producto de estar en Él y lo produce Él, hermanos. Un gozo que va más allá de una alegría momentánea, un gozo que va más allá de una alegría pasajera, un gozo que va más allá de las cosas materiales, iglesia. Un gozo, escucha esto que te voy a decir, que nos hace estar, wow, qué tremendo, porque yo entendí muchas cosas cuando entendí este gozo. Un gozo que nos hace estar contentos con Dios, escuchaba. Pero no nada más con Dios, sino con sus tratos y con sus mandamientos u ordenanzas. No sé si entiendes esto. Es un gozo que te lleva, hermanos, a estar de acuerdo con sus mandamientos, y lo mejor de todo, que te lleva a estar sujeto a su voluntad. Hermano, porque como hombres no nos gusta estar bajo autoridad. Ese gozo, hermanos, nos lleva a estar de acuerdo con el Señor y a gozarnos incluso a través de las cosas que Él pueda ordenarnos en la vida o decirnos que tenemos que hacer, hermanos. Amén. Amén. Un gozo que le permite al creyente mantenerse, escúchalo, firme, incluso alegre en medio de la adversidad y en medio de las pruebas. Ese gozo es muy diferente al gozo que nosotros conocemos. Decía Santiago, tener por sumo gozo ¿qué? Cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Hermano, porque es muy fácil gozarnos cuando todo va bien, ¿sí o no? Sí. Sí, hermano. Pero cuando te decía la semana pasada también, llega la adversidad y toca a tu puerta, a la puerta de tu casa, hermanos, ¿puede haber gozo en la adversidad? ¿Sabes algo? Yo no te estoy pidiendo que lo entiendas, porque ni yo mismo alcanzo a comprender esta magnitud y este gozo y esta evidencia del fruto del Espíritu Santo. Pero se puede estar en gozo, sí se puede estar en gozo en medio de la adversidad, cuando realmente tú dependes de Dios, cuando dependemos de Dios. Es la única manera de estar en gozo en la adversidad. De hecho, es un gozo que muchos han denominado de una manera. Hay un canto incluso de esto, que es el gozo ¿qué? Inexplicable. Hay un canto que dice gozo inexplicable. Hermano, ese es el gozo inexplicable, porque no tiene explicación. Porque, hermanos, ¿cómo puedes estar gozoso en medio de la tribulación y la adversidad? Hermano, ese es un gozo que solamente puede ser posible por una confianza plena y absoluta en Dios.
Así de sencillo. Abre tu Biblia en Habacuc, capítulo 3. Si bien, hermanos, son libros que muchas veces no acostumbramos a usar, pero si bien ahí. Habacuc 3. Vamos a ponerlo en la pantalla, 17 al 18. Mira que esto nos va a dejar en claro lo que es el gozo. Dice lo siguiente, ya lo conoces, a veces no nos acordamos, pero sé que lo has escuchado muchas veces. Dice, aunque la higuera no florezca, ¿de qué nos está hablando? Ni en las vides haya fruto, ¿de qué nos está hablando, hermanos? De una escasez. Aunque falte el producto del olivo, hermano, porque qué difícil es estar gozándonos en el Señor cuando nos falta algo, cuando tenemos alguna situación. Pero dice aquí, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, no haya nada. Con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y cómo haces esto? Dice aquí, versículo 19, porque Jehová es el Señor y Él es mi fortaleza. Hermanos, esto es el gozo del cual habla el fruto. Pero solamente estando en el Señor es posible vivir este gozo. Amén. Amén. La tercera manifestación del fruto del Espíritu Santo es la paz. Wow. Cuánta falta nos hace estar en paz, hermano. Pero hoy te voy a decir cómo tú puedes estar en paz. La paz de forma general puede definirse como la ausencia de conflicto. ¿Sí? Cuando no hay conflicto, ¿qué hay? Paz. Lo contrario a la paz, ¿qué es? La guerra, el conflicto, hermanos. Y son justamente las diferencias entre las personas, son justamente las diferencias entre las naciones lo que producen, hermanos, y desatan ¿qué? Las guerras. Y desatan ¿qué? Las luchas y los conflictos, ¿sí o no? Hermanos, son los chismes. Hermanos, son la murmuración, son la envidia, son la soberbia, son la mentira, entre otras cosas, las que causan conflicto y división dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Amén. Pero la paz a la cual se refiere el fruto y que es únicamente producto del Espíritu Santo en el creyente, es aquella que se obtiene a través de algo, hermano. Y aquí está la clave. Esta es la paz de la cual habla el fruto, no es una paz cualquiera. Esta paz, hermano, es justamente la que se obtiene a través, escúchalo, de la reconciliación con nuestro Creador, es decir, con Dios. A esa paz se refiere. Cuando tú estás bien con Dios, cuando tú te has reconciliado con Dios, hermano, esa es la paz que se produce en el creyente. Es una paz que no es una paz porque te falta algo o no tienes algo, hermanos. Es una paz por estar bien delante de Dios. Porque, hermano, cuando tú estás en Cristo, todo es bueno, pero cuando tú no estás en Cristo, nos encontramos en lucha. Cuando tú no estás en Cristo, hermano, de cierta manera nos encontramos enemistados con Dios, porque no hemos sido reconciliados con el Padre. Y no es sino por la sangre de Cristo, de la cual también ya tenemos una enseñanza, y no es que yo te rocío con la sangre de Cristo. Hermanos, es por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para lo que es la sangre de Cristo, es por medio de su sacrificio que podemos ser, eso sí es la sangre de Cristo, reconciliados con Dios. Y entonces podemos tener esa paz de la cual habla el fruto. Cuando tú no estás reconciliado con Dios, es imposible, hermano. Abre tu Biblia en Colosenses, capítulo 1. Vamos a ver varios textos, hermanos, pero vamos avanzando. Colosenses 1, 19 al 20. Mire lo que dice ahí. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo, dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y esto es lo que yo quiero que tú veas a continuación. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de él, por medio de su sangre, se ha sellado la paz para los que en él creen. Hermanos, esta es la paz de la cual habla el fruto del Espíritu Santo. Una paz que nos permite no solamente estar en armonía con Dios, sino también los unos con los otros, que es uno de los mandamientos que Él nos da. De hecho, dice Pablo, como se nos decía, que es en el que se resume toda la ley: los amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. ¿Te das cuenta? Una paz que también muchos, así como el gozo inexplicable, han dicho sobre ella
que sobrepasa ¿qué? Que bien no lo sabemos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Es la paz que es resultado o producto en el creyente de esa reconciliación que hay con Dios. Amén. Cuando tú estás reconciliado con Dios, iglesia, hay paz en tu vida. Gloria a Dios por eso. ¿Sí o no? Amén. Bueno, yo espero que tú estés aprendiendo algo, por lo menos dándote cuenta que no es tan sencillo como leer el fruto y decir, es esto, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No solo es eso, hermano. Hay muchas cosas dentro de cada uno de estas evidencias del fruto del Espíritu Santo. Otra de las manifestaciones del fruto en la vida del creyente, wow, es la paciencia. ¿Y qué te puedo decir acerca de la paciencia, hermano? Si hay algo con lo que personalmente batallo es justamente con la paciencia. Hay algo todavía más tremendo, pero lo vamos a ver al último. Pero este es, si quizás del fruto del Espíritu, esta es una de las con las que más batallo, la paciencia. Muchos somos tan impacientes, escúchalo, y esto cada rato me regaña Rocío, muchos somos tan impacientes que no sabemos escuchar. Mucho menos sabemos esperar en Dios. Y por eso muchas veces nosotros tropezamos, porque no somos pacientes, queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas y conforme a nuestra voluntad. Mira, según el diccionario de la Real Lengua Española o académica, no sé, dice que la paciencia es la capacidad de soportar con resignación. No me gusta, pero bueno, es la capacidad de soportar con resignación. Pero la paciencia, de acuerdo al fruto del Espíritu, es mucho más que eso, iglesia. Es la virtud que es depositada en el hombre que cree en Dios, hermanos. Y no solo de esperar, escucha, esta es la clave, sino de descansar en Él. Aún en la adversidad, hermano. ¿Te das cuenta de la diferencia? No solo es esperar. La paciencia es esperar, es descansar en Él. Es descansar confiadamente aún en la adversidad. Y luego si le agregas con gozo, o como dicen algunos, con largura de ánimo. ¿Sí sabes lo que es la largura de ánimo? Un ánimo que no termina, un ánimo que es tan largo. Y esto es producto de la confianza que podamos tener en Dios. Amén. Es una virtud que es puesta a prueba constantemente en el creyente, hermanos, pero que al ejercitarla en nosotros nos va a ayudar a mantenernos firmes en la prueba y a soportar las actitudes muchas veces incluso perversas y de rencor de las personas, hermanos, hacia nosotros. Te pongo un ejemplo. ¿Te ha tocado alguna vez que tengas una vecina que te eche la basura para tu casa? Ya no empezaron a codearse. ¿Te ha tocado una vecina que te echa el agua para su que está barriendo y está lavándole a los perros y te echa el agua para tu casa? ¿Sí te ha tocado o no te ha tocado? Bueno, ¿te ha tocado algo de esto, hermano? Para eso se requiere paciencia, hermano. Pero ¿sabes algo? Ahí está Dios obrando en la vida del creyente. Porque esa paciencia, según Romanos 5, 3 al 4, se está ejercitando. Dice, y no solo eso, sino que también nosotros nos gloriamos, dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, hermanos. Las pruebas incluso tienen un propósito. Hermano, por eso Dios no las quitó del panorama bíblico ni de nuestras vidas, porque tienen un propósito. Aún las aflicciones, aún las pruebas tienen un propósito en la vida del creyente. Si tú quieres verlo así, muchas veces el propósito es enderezar nuestro caminar, muchas veces el propósito es acercarnos a Él. Es que pongamos nuestra mirada en Él, porque si no tenemos pruebas, hermanos, si así teniéndolas, a veces no nos acercamos a Él. Es una virtud que es puesta a prueba y llevada al límite cuando estamos en enfermedad, ¿sí o no? Cuando le pasa algo a un familiar de nosotros, la paciencia es una virtud que es puesta a prueba. Cuando no hay dinero, la virtud de la paciencia, hermanos, es puesta a prueba. Pero ¿sabes algo? Se ejercita, se desarrolla en el creyente. El mismo Jesucristo soportó, hermanos. El mismo Jesucristo supo esperar. Es decir, no es algo que Jesús nos esté pidiendo o nos esté dando sin Él conocerlo. Él supo esperar, aún sabiendo, escucha, lo que sería entregado, aún sabiendo que sería engañado,
aún sabiendo que sería crucificado. Y sabes algo, subió a la cruz y lo hizo voluntariamente. Él puso su vida por nosotros, hermanos. Pero sabes algo, no lo hizo ni siquiera en su tiempo, lo hizo en el tiempo y de la forma que el Padre Celestial así lo determina. Hermano, qué tremendo. Mira, hermano, Isaías 53, este texto sí, ábrelo por favor. Yo quiero que tú veas, porque este texto nos describe el carácter de Cristo, nos describe la paciencia de Cristo. Isaías 53, del 5 al 7. Otro texto muy conocido. Y dice este texto: mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. O sea, sin merecerlo, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por sublevarnos ante la autoridad, hermanos. Él fue herido. Dice: molido por nuestros pecados. El castigo ¿de qué? De nuestra paz, de la cual hablamos, fue sobre él. Y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas. ¿Te das cuenta también? Aquí lo podemos ver, hermanos. Hay esa lucha en el creyente entre la carne y el espíritu. Dice: cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego dice en el versículo 7: angustiado él, afligido, dice, no abrió su boca. Hermano, ¿cuánto nos cuesta no abrir la boca? Por eso te decía yo que esta es una de las cosas con las que más batallo. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y nuevamente dice: y no abrió su boca. Si esto no es paciencia, hermano, yo no sé qué es esto. No abras tu Biblia, pero Lucas 23:34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suerte. Hermanos, esto es paciencia. Nosotros a veces con cualquier cosita nos desesperamos. Vemos la vida de Jesús, hermanos, y nos muestra ampliamente el fruto del Espíritu en sus múltiples manifestaciones, del derecho al derecho, y al revés. Podemos ver el carácter de Cristo a través de su vida, hermanos. Y solo el Espíritu Santo puede reproducir la paciencia en nosotros. Esta virtud solo puede ser, igual que las demás, fruto del Espíritu de Dios. Decía Santiago, hermanos: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Oír. Para oír. ¿Y tardo para qué? Hablar. Para hablar. Tardo para airarse. Hermanos, eso es paciencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a otro de las virtudes: la benignidad. Wow, esta me encanta, porque comúnmente la confundimos con la bondad o no la sabemos distinguir. Pero hoy yo espero que así como yo la entendí, tú la puedas también entender. Hermano, la benignidad es la inclinación o la tendencia, sí, a querer, escúchalo, la inclinación o la tendencia a querer hacer el bien. Esa es la benignidad. Es el sentir interior de querer hacer lo bueno, producto de que el Espíritu Santo está habitando en el creyente. Si te das cuenta, es un sentir. Lo contrario a benignidad, ¿qué sería? Malignidad. Entonces, si la benignidad es ese sentir de querer hacer lo bueno, la malignidad es la tendencia y es el sentimiento interior a querer hacer lo malo. ¿Ok, iglesia? En otras versiones dice que la benignidad se maneja como amabilidad o como gentileza, y consiste en querer hacer el bien a los demás, incluso, escúchalo bien, y a pesar de que alguien te haya ofendido y te haya tratado mal. Eso es ser benigno. Es tener ese deseo de hacerle el bien aunque la persona te ha ofendido y te ha tratado mal. Hermano, qué complejo. Pero yo te digo algo: esto es complejo cuando lo quieres hacer en tus fuerzas. Cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, esto no es tan difícil, porque Él es el que obra en nuestras vidas. Primera a los Corintios, vamos a ponerlo en la pantalla porque está en la traducción del lenguaje actual, capítulo 10, versículo 24, dice esto, mira: por eso tenemos que pensar, dice, en el bien ¿de quiénes? De los demás, y no solo en nosotros mismos. Esa es la benignidad.
El mismo Dios en su misericordia, hermanos, y es misericordioso para con nosotros, es paciente y es benigno, porque aunque pequemos, Él siempre está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos, hermanos. Él siempre piensa y espera lo mejor de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Él siempre está abierto a recibir nuestro arrepentimiento, hermanos. Él siempre está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos. Él piensa lo mejor de nosotros, aunque hemos fallado mucho. El pueblo de Israel falló una y otra vez, y el Señor siempre pensó lo mejor de ellos, iglesia. Eso es ser benigno. Y es por eso que si habita en nosotros el Espíritu de Dios, entonces el carácter de Cristo se está reproduciendo para que nosotros podamos responder de la misma manera que Jesucristo lo hace y lo hizo. Es decir, para desear, para pensar y para sentir lo mejor de los demás. Hermano, es que el hermano me robó. Hermano, si tú tienes al Espíritu de Dios y está en ti la evidencia de la benignidad, entonces tú debes de pensar lo mejor. Es que ahora me estaba diciendo que le vuelvo a prestar dinero, yo le presté una vez y no me lo regresó, hermano. Piensa lo mejor, piensa que esta vez sí te lo va a regresar, hermano. Gloria a Dios. Eso es ser benigno, hermanos. Por otro lado, tenemos a la hermana compañera, que es la bondad, muchas veces confundida justamente con la benignidad. Aunque no son lo mismo, están íntimamente relacionadas y ligadas. Y ahorita vas a ver por qué. Y yo creo que nos va a quedar muy clara la diferencia, hermanos. Es la virtud que le prosigue o que prosigue justamente a la benignidad. Es la virtud de ser bueno, escúchalo, y actuar bien. Amén. Mira, podemos decir que la bondad es la manifestación exterior de la benignidad, que piensa, que siente en hacer el bien y toma su forma justamente con la bondad. Yo no sé si fui claro. Pudiéramos decir que la benignidad es el sentir y la bondad es el actuar. ¿Sí? ¿O no lo entiendes? Tú sientes que quieres hacer el bien, eres benigno. Cuando tú haces y actúas en ese sentir, eres bondadoso, porque estás obrando en respuesta a ese sentimiento que tú tenías. Hermano, yo quiero dejar bien claro este punto. Hay un texto en la Biblia que no lo deja totalmente claro. Abre tu Biblia, Lucas 10, 33 al 34. Con este texto nos va a quedar bien claro, hermano, lo que te estoy diciendo. Lucas 33, ¿sí fíjense? No, Lucas 10, del 33 al 34. Este texto describe perfectamente estas dos virtudes. Vamos a esperar a que lo pongan. No, hermanos, pensé que me iba a tardar más. Ya vamos por el final. Todavía no es ni la 1, pero muy bien el tiempo. Gracias a Dios. Miren lo que dice ahí. Dice, pero un samaritano que iba de camino, dice, vino cerca de él, y viéndole, ¿qué dice ahí? Fue movido a misericordia. ¿Qué es esto? Benignidad, hermano. Fue movido, hubo un sentir en él. Él todavía no hacía nada, pero el sentimiento vino a él. ¿De qué? De hacer lo bueno. Y dice en el versículo 34, y acercándose, ¿qué hizo? ¿Qué es eso, hermanos? Actuó. El sentir tomó forma y actuó. Dice, vendó sus heridas. No solo eso, dice, le echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Y no solo eso, dice, y cuidó de bondad, actuar. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuántas veces, y a mí me surgió esta pregunta, no nos quedamos en la benignidad? ¿No te pasa eso? Que quieres hacer el bien, te pone Dios en el corazón. ¿Sabes que ahora voy a ir allá a la casa de los niños y voy a llevar esto en Navidad para que tengan unos regalos? Me ha pasado. Este año sí voy a ir y voy a apartar una parte de mi aguinaldo. Ricardo, te vas a quedar sin tus regalos y ya, pues no hay problema, pero vamos a llevarle a los niños esto, que les hace falta esto. ¿Cuántas veces no nos quedamos ahí? Benignidad. Estamos sintiendo
Dios está poniendo en nosotros, su Espíritu está poniendo en nosotros el querer ayudar, pero cuando llega el momento de pasar a la bondad y actuar, ahí nos quedamos. Cuando tú vas y efectivamente das esos regalos, entonces la benignidad toma forma de bondad. Amén. Gloria a Dios. ¿Está claro, no, hermanos? Yo espero que así les haya quedado claro, porque yo era una cosa que también batallaba, pero cuando encontré este sentir, es Dios, hermanos. ¿Sí? Pude entender correctamente cómo actúan estas dos virtudes. Amén, hermanos. La otra virtud, una virtud muy conocida, que no nos vamos a entrar porque no acabaríamos, es la fe. Hermanos, ¿qué cosas no pudiéramos decir de la fe? Pudiéramos pasar horas y todo el año predicando acerca de la fe, hermanos, ¿sí o no? Sí. Pero en síntesis, la fe, escúchalo bien, y esta es la fe a la cual se refiere el fruto del Espíritu, hermanos, es por la cual y es el medio por el cual agradamos a Dios para ser justificados. ¿Así o más? Hermanos, es la fe por la cual nosotros podemos agradar a Dios para ser justificados. Es la fe la que nos da el acceso a la gracia salvadora ¿de quién? De Dios. Quizás es la virtud, hermanos, que más evidencia que una persona tiene al Espíritu Santo habitando en su vida. Es esa, es la fe. Cuando tú ves una persona que se mueve en fe, que está en un momento de tribulación y está obrando en fe y está soportando esto, que aunque ahí se conjuntan muchas virtudes del fruto, hermano, pero la fe, y dice: yo permanezco en fe, Señor, porque yo confío en que tú vas a guardar, en que tú vas a solucionar, en que tú vas a actuar, en que tú vas a proveer. Hermano, es evidente y hasta a veces envidia nos da ver personas que pueden tener ese nivel de fe. Por eso les digo que quizás sea la virtud que más evidencia que nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas. La fe, según Hebreos 11:1, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es por la fe, en ese mismo texto podemos ver lo que muchos alcanzaron, justamente el favor de Dios, hermanos. Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Qué tremendo, hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que ¿qué? Que le hay. ¿Y que Él es galardonador? Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Pero es necesario que si tú te acercas a Dios, creas que le hay. ¿Tú por qué crees que puede ser la virtud que más evidencia el fruto? Porque, hermanos, si nosotros no creemos, hermano, no va a haber fruto en nuestra vida. Porque no va a haber Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas creer verdaderamente en el Hijo para que el Espíritu Santo esté en tu vida y entonces Él pueda producir estas manifestaciones. Hermano, es gradual. No es de la noche a la mañana que tú de repente, claro, la recibes y en ese momento tú tienes la virtud o las virtudes o el fruto del Espíritu Santo en tu vida, pero es gradual conforme a tú te relaciones con Dios, la manera en la cual se va desarrollando, hermano. Porque yo te decía la semana pasada, si tú te encuentras una rama de una vid tirada ahí en el camino y por más que haga su esfuerzo de dar fruto, no va a poder dar fruto porque no está pegada a la vid verdadera, no está pegada a la vid. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú no permaneces, si tú no estás pegado a la vid que es nuestro Señor, hermano, si no hay relación, si no hay intimidad, lo decíamos, si no te desnudas delante de Él, eso es intimidad, hermanos, entonces no va a haber producto, no va a haber fruto en tu vida. Amén. Es imposible, hermanos, agradar a Dios sin fe. ¿Ok? La mansedumbre, wow, es que, hermano, cada una de estas son hermosas y maravillosas. La mansedumbre generalmente es confundida con algo. ¿Con qué cree usted? Con debilidad. A veces confundimos que alguien que es manso es alguien que es débil, ¿sí o no? O a veces incluso decimos que es menso. Qué feo se oye, pero esa es la verdad, hermanos. No seas menso, no soy menso, soy manso. Pero muchas veces es confundida. Al contrario de todo esto, déjame decirte que la mansedumbre supone una gran fortaleza y fuerza interior. Y ahorita lo vas a entender por qué. Porque se requiere una enorme convicción de lo que se cree. Sí, hermano. Si creemos que hay un Dios todopoderoso, que es la autoridad y está sobre nosotros, hermanos, el ser mansos y sujetarnos a su voluntad requiere realmente una gran fuerza interior y una convicción realmente en el Hijo de Dios, porque la mansedumbre es la humildad, iglesia, que es transmitida al creyente por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo,
para sujetarse y obedecer voluntariamente a Dios. ¿Te das cuenta? E incluso aceptar las cosas que Él permita y mande a tu vida. Porque no todo lo que nos pasa, te lo repito nuevamente, es obra de chanclas. Siempre le queremos echar la culpa al diablo, hermanos. Pero no todo es obra del diablo, porque Dios muchas veces manda pruebas a nuestra vida para que nosotros podamos poner nuestra mirada en Él, para que nosotros podamos enderezar nuestro caminar, hermanos. Por eso te digo, esta virtud de sujetarte a su voluntad, hermanos, voluntariamente, y entender que Él va a mandar pruebas a nuestra vida, hermano, se llama mansedumbre. Porque Él puede permitir una enfermedad en tu vida. Y si somos mansos, hermanos, llevaremos esa carga con humildad. Si somos mansos, llevaremos esa prueba en sujeción, escúchanos, sin quejarnos, sin murmurar y sin reclamarle a Dios. Dice Mateo 11:29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo. Y dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y lo demostró. Claro que lo demostró. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, porque cuando no estás luchando contra Dios, hermano, hay descanso en tu vida, hay paz. Cuando tú te has reconciliado con Dios, hay paz. Al mismo Pablo se le colocó un higo. A Pablo, siempre les digo esto a Pablo, Sí sabemos quién es Pablo, ¿verdad? De sobra lo hemos visto. Digo, bueno, con las cartas, pues, digo, ¿quién no saber quién es Pablo? Hermano, se le colocó un aguijón, y con todo esto él en sabia mansedumbre siguió caminando, hermanos, y siguió sirviendo a Dios en fe, sin importar esa situación que él vivía. Yo te digo algo y te digo esto porque muchas veces cuando vienen esas pruebas a nuestras vidas, nosotros nos apartamos de Dios, pensamos que esa es la solución, nos alejamos de Dios porque Dios no está respondiendo a nuestras oraciones. Hermano, lo peor que puedes hacer es apartarte de Dios. Lo que tú tienes que hacer es seguir viviendo en la voluntad de Dios, es seguir sirviendo a Dios a pesar de la prueba que estés pasando. Sí, hermano. Eso es mansedumbre. Sujetarte a Dios incluso cuando te toca tener que llevar una carga de estas, hermano. Cuando lo haces en tus fuerzas, es imposible. Pero cuando verdaderamente está el Espíritu de Dios en nuestras vidas, Él nos sostiene. Amén. ¿Tú lo crees? Santiago lo dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras. ¿En qué? En sabia mansedumbre. Hermano, no es que podamos obrar como nos da la gana. Dice, muéstrame tus obras, pero sujeto a mi voluntad. No es lo que tú quieres hacer, es lo que yo te digo que tienes que hacer. Eso es mansedumbre. Así actúa una persona en la cual es evidente esta virtud del fruto del Espíritu Santo: sujetarse en sujeción a Dios, soportando lo que venga a su vida. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Finalmente, mira qué rápido llegamos al último y al más complejo, o por lo menos para mí. Este está todavía por arriba de la paciencia, que se llama la templanza, o también conocida como ¿qué? Como dominio propio. Chicas, hermanos, esta es la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras ¿qué? Emociones, esas tan conocidas emociones en nuestra vida, sin importar la situación que estemos pasando, que estemos viviendo. Esa es la templanza, ese es el dominio propio. Pero si sabemos que es justamente una obra que nosotros no podemos hacer, que es obra del Espíritu Santo, hermanos, es obra de lo que Dios hace en el creyente por permanecer en Él, entonces esta se sobrepone a los deseos que vimos hace 3 semanas, a los deseos de la carne. Gálatas 5, 17, 19. Hermanos, el dominio propio no se trata de poner bajo nuestro propio control las cosas, porque de entrada te digo que no lo vamos a lograr. Cuando tú quieres poner las cosas bajo tu control, en tus fuerzas, no va a ser posible. Cuando están bajo control de Dios, hermanos,
entonces es posible. Y ese dominio y ese control solo puede ser producto del Espíritu Santo en tu vida. Amén, iglesia. En palabras simples y sencillas, el dominio propio, te lo digo, es la capacidad que nos da el Espíritu. Escúchame, por eso digo que batallo yo de hablar cuando tenemos que hablar. ¿O no te pasa esto muchas veces ahí los que estamos casados en la casa cuando están discutiendo y a veces decimos cosas que no queríamos decir, pero las dijimos? Es la capacidad que te da el Espíritu de hablar cuando tienes que hablar. Es la capacidad que te da el Espíritu de callar cuando te tienes que callar. Es la capacidad que te da el Espíritu de no explotar cuando estás ante alguna situación, de contener eso. Pero eso solamente puede ser producto del Espíritu Santo. Se trata de abstenerse, hermanos, de gritar cuando estás hablando con alguien. Se trata de abstenerse de pelear. Se trata de abstenerse de discutir. Se trata de abstenerse de pecar, hermanos, por lo que también se le conoce como continencia. Por eso también se le conoce como templanza, dominio propio o continencia, que no es otra cosa que abstenernos de ciertas cosas, en este caso de ciertas actitudes que no agradan a Dios. El dominio propio justamente se trata de eso, de abstenernos de las cosas que no le agradan a Dios. Para eso nos lo dio. Y cuando tú te abstienes de las cosas que no agradan a Dios, sabrás que tú no tienes que andarte peleando y discutiendo, gritándole a tu esposa, la esposa golpeando al marido, hermano, porque eso pasa. Pregúntele al hermano Emiliano. Ay, no sé. Pregúntele al hermano Ignacio. ¿Qué no es lo que estamos platicando ayer en la de varones, hermano? ¿No fue el tema de ayer? Hermano, que Dios nos diera paciencia para con ellas. Pregúntele a cualquier hermano que esté aquí, ¿a quién no le han pegado, hermano? No, pero esa es la verdad, es abstenernos de hacer las cosas que sabemos que no son agradables para Dios. Hermano, termino con lo siguiente: una persona con templanza es aquella que reacciona de manera equilibrada en todos los aspectos, hermano. Sea bueno o sea malo, aún en las emociones, eres equilibrado en todo esto. Porque a veces, hermano, cuando nos va bien, hacemos unos aspavientos para que nos escuche el vecino, para que se entere todo el mundo. Que había un programa, ¿verdad?, que decía que todo México se entere, ¿sí? Y queremos que todo el mundo se entere, hermano. La templanza, el dominio propio, la continencia nos ayuda a mantenernos en equilibrio tanto en las cosas buenas como en las cosas o las situaciones que estemos viviendo, o dificultades o adversidades, hermanos. Es dominar los impulsos, hermanos, pero a través del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios controlando nuestra vida. Porque como dice en segunda carta a Timoteo, porque Dios, ¿qué? ¿No nos ha dado qué? Ahora sí se acordó hasta que le dije. Ahora sí saben todo, muy bien. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanos. ¿De qué nos dio el espíritu? De poder, de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu de Dios, hermano. El dominio al cual se refiere el fruto del Espíritu Santo es este. Es el dominio propio, hermanos. Por eso yo te digo, si el Espíritu Santo ha sido depositado, no me queda duda que lo ha depositado, porque aquí estás. Cada vez me doy más cuenta, hermano, que la voluntad de Dios y el reto de Dios hacia esta congregación es mantenernos en su verdad, es darle importancia a lo que realmente tiene importancia en la palabra. Unos van a ir y otros van a venir, pero creo que hasta ahorita la base se ha mantenido. No porque no quiera que todos permanezcan, claro que quiero, pero eso no está en mis fuerzas. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero creo que la voluntad de Dios es que sigamos manejándonos en esa sencillez y en esa humildad, y basándonos siempre en su palabra. Que sea ese el alimento de nosotros. No somos espectaculares, iglesia, pero algo sí tenemos, y que yo creo que es lo que estamos haciendo, es tratando de caminar en su verdad. Amén, iglesia. Dios nos ha puesto y nos ha dado su Espíritu Santo, porque Él es quien pelea nuestras batallas. Y solamente a través de eso es que nosotros podemos salir victoriosos. Jesucristo en el desierto ante la tentación salió victorioso porque el Espíritu de Dios estaba en Él.
Pero para esto necesitamos, ¿qué necesitamos? Gracias, hermano Antonio. Necesitamos permanecer en Él. ¿Y qué es permanecer, hermano Antonio? ¿Qué es permanecer, iglesia? Pues permanecer. Así me contestan los de la prepa en el colegio y les digo, no, qué inteligentes son. ¿Qué es permanecer? Es estar en Él. Permanecer es relacionarte con Él. Permanecer es usar sus medios de gracia para poderte relacionar con Él. Es orar, es leer su palabra, hermanos, es asistir a la congregación. No hay otra manera de permanecer en Dios. No va a haber fruto en ti si tú no te relacionas con Dios. Amén, iglesia. Y yo creo que todos anhelamos que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Amén, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Dios, una vez más, Señor, por tu palabra, Dios. Porque, Señor, en lo personal, Dios, cada día, Dios, edificas mi vida, Dios. Hoy solo queda, Señor, esforzarnos, Señor, por vivirla. Dar ese paso, Señor, en fe, Dios, por vivir, Dios, por insistir, Señor. Porque a veces, Señor, lo que está a nuestro alrededor no nos deja, Señor, ver con claridad, Señor, todo esto que nos enseñas. Nos gana el enojo, Señor, nos gana muchas veces nuestras diferencias humanas, Dios. Nos gana el estarnos autoevaluando y evaluándonos los unos a los otros, porque tú hiciste esto, yo hice esto mal, y no podemos ver que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por perdonarnos, por amarnos, por ir y buscar de ti, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor Padre, que esta palabra, Dios, pueda llegar a nuestras vidas y nosotros podamos ponerla por obra. Solo tú puedes hacer algo tan glorioso, Señor, en nosotros, que es que nosotros empecemos a obrar conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Yo te pido, Dios, que hagas eso, para que seas, Padre Celestial, tú glorificado a través de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos ser un testimonio de vida, Dios, para las demás personas, Padre. Yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, Dios, primero que nada, y te doy gracias por esta congregación, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios. Y te pido que nos fortalezcas, yo te pido que les des paz, yo te pido que les des paciencia, Dios, entendimiento, Señor. Padre, que ablandes nuestros corazones, Dios, para no tener corazones endurecidos y cerrados hacia ti y a tu verdad, Padre. Y que podamos estar contentos con lo que tú nos has dado, Dios. Que podamos estar contentos con la humildad y la sencillez que manejamos las cosas, Dios, en esta iglesia, Padre. Que no haya nada, Dios, que nos desvíe, Señor, que nos quiera sacar de tu perfecta voluntad, Dios. Pero todo, Señor, Padre Celestial, está en ti, Señor, y bajo tu control, Padre. Así que no es en mis fuerzas, Dios, sino en las tuyas, Padre. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.